Buenos días, jóvenes. Hemos estudiado o hemos desarrollado hasta el momento toda esta teoría de la mecánica cuántica en función de las transformaciones de simetría, las cuales, en forma genérica, tenían la forma E a la I, es decir, con respecto a un parámetro A, P sobre H. ¿Está bien? Habíamos escrito todo de esta forma. Muy bien. Y en particular, lo que hemos desarrollado se basa en dos tipos de transformaciones. Una es el transporte paralelo y la otra son las rotaciones. Estas, digámoslo así, son las transformaciones de simetría de la mecánica clásica, asociadas sobre todo al movimiento dentro en el espacio y en el tiempo. ¿Está claro? Entonces, esta es la que nos daban a nosotros los operadores, a partir de aquí los operadores de las magnitudes físicas que nosotros conocemos. Muy bien. Sin embargo, existe otro tipo de, digámoslo así, de transformación que mantiene invariante al hamiltoniano. Entonces, esa es justamente la que vamos a estudiar ahora. Coloquemos entonces lo siguiente. Además del transporte paralelo y las rotaciones, existe otra transformación que mantiene invariante al hamiltoniano de un sistema. A ver, definitivamente, para que se mantenga invariante, el sistema tiene que estar cerrado. ¿Cómo se llama esta transformación? Esta es la transformación de inversión. ¿Está bien? De inversión. ¿Qué significa invertir? Nosotros tenemos aquí una orientación y esta orientación nosotros lo vamos a invertir. Listo. Es decir, fíjense de que aquí aparece de 0 grados pasa a 180 grados. Esa es la inversión. A eso se refiere esta operación. ¿Está bien? Entonces, la inversión también mantiene invariante al hamiltoniano. Entonces, nosotros vamos a asociar la inversión con un operador. Este operador nosotros lo vamos a denotar como una P mayúscula. ¿Está bien? Y se le suele denominar paridad. Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros ahora es justamente este operador de paridad. ¿Cuál es la acción de este operador de paridad? Si nosotros tenemos o aplicamos este operador de paridad a una función de onda que depende del radio vector posición, lo que vamos a tener es la misma función de onda de menos el radio vector de posición. Y esto es equivalente a decir que si aplicamos sobre esta función de onda
teniendo en cuenta ahora sus coordenadas, obtenemos que las coordenadas cambian de signo. Esta es nuestra expresión número 1. Eso es lo que hace este operador de paridad. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a ver de hallar los valores propios de este operador de paridad. Entonces, para hallar los valores propios del operador de paridad, en primer lugar planteamos el problema de valor propio, es decir, el operador de paridad cuando actúa sobre una función de onda es igual a P, va a ser el valor propio, por esa misma función de onda. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. Aplicamos nuevamente el operador paridad a 2. Entonces, cuando nosotros aplicamos este operador, de nuevo vamos a tener la siguiente secuencia, jóvenes. Tenemos P al cuadrado de psi es igual a P al cuadrado de psi, es decir, 2 veces esto. Estamos asumiendo que psi es función propia y esto debe ser igual a psi. ¿Por qué? Porque cuando cambio una vez ¿está bien? 2 veces debo de obtener de nuevo lo mismo por la propiedad del operador paridad. Entonces, de aquí nosotros tenemos que el operador paridad al cuadrado debe ser igual al operador identidad. Eso nos implica que P al cuadrado es igual a 1, es decir, el valor propio, de donde nosotros tenemos que P debe ser igual a su inversa. ¿Está bien? Y esto nos lleva al hecho que el valor propio del operador paridad puede tomar a partir de aquí 2 valores, más o menos 1. ¿Hasta ahí está entendido, jóvenes? Sí, profesor, está claro. Muy bien. Con el operador paridad no hay mucha complejidad inicialmente. Es un operador muy importante en toda la teoría cuántica y sobre todo en la teoría cuántica de campos. Veamos lo siguiente. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que las funciones propias del operador paridad tienen 2 posibles comportamientos. Cambian de signo, ¿está bien? O no cambian. Cuando sobre ellas actúa el operador. Entonces nosotros vamos a tener de que el operador paridad, como hemos visto, tiene 2 valores propios, más 1 y menos 1. En el primer caso las funciones propias no cambian de signo, en el segundo sí cambian de signo. En este caso nosotros decimos que tenemos una función par
y aquí tenemos una función impar. Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos acá. Nosotros ya sabíamos eso, jóvenes, toda la vida hemos trabajado con funciones pares e impares y normalmente está asociado al cambio de signo si es que cambiamos el signo del argumento. Si al cambiar el signo del argumento, el signo de la función se mantiene, la función es par. Si al cambiar el signo del argumento, el signo de la función cambia, la función es impar. Entonces, como hemos dicho, el hamiltoniano permanece invariante con respecto a las transformaciones de inversión. ¿Está claro? ¿Eso qué es lo que va a significar? En términos generales, nosotros vamos a decir lo siguiente. A ver, la invarianza del hamiltoniano respecto a la transformación unitaria y discreta de inversión se expresa de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener de que H', ¿está bien? En principio, si estoy haciendo una transformación, esto va a ser P a la menos 1, HP. Esto va a ser igual a P, HP. ¿Por qué? Porque el P a la menos 1 es igual a P, es lo que acabamos de ver, y esto va a ser igual a H. Entonces, esta, jóvenes, es una secuencia que se da para el operador de Hamilton. ¿Está bien? Entonces, se expresa de esa forma e implica que el hamiltoniano conmuta con el operador inversión. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué significa? Y esta es una consecuencia muy importante. La paridad es integral de movimiento. ¿Está bien? Esto es lo que se conoce como ley de conservación de la paridad. Jóvenes, si tengo una magnitud física, que conmuta con el hamiltoniano, entonces nosotros tenemos una ley de movimiento, un integral de movimiento, lo cual implica una ley de conservación. Hasta ahí ¿está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, una pregunta. ¿Qué implica que se conserve la paridad? Creo que no me termina de quedar claro. O sea, lo hemos definido, no parece ser un operador tan complicado hasta ahora, pero ¿qué implica que se conserve? Ya, normalmente cuando hablamos de conservación, digamos la energía, significa que si no hay fuerzas externas, nosotros tenemos phi, ¿está bien? En un instante 0 y tenemos phi en un instante t. Si yo le aplico
digamos, un operador acá, digamos el momento, ¿sí? Esto es igual a L por L más 1, H, sí, jóvenes, cuando pongo en mayúscula tengo que poner H, está claro, si pongo minúscula es sin H, es adimensional, solamente para recordar. Entonces, esto dice que esta relación se va a mantener no importa el tiempo, está claro, si es que no hay fuerzas externas. Entonces tengo una ley de conservación. Hay una magnitud física que se está conservando. ¿Está entendido? Vamos a ver, desarrollemos un poquito para poder entender mejor a qué nos referimos. A ver, el operador inversión, conmuta con cada componente del operador momento orbital. ¿Está claro? ¿Eso qué significa? De que nosotros tenemos que el operador inversión, si lo hago conmutar con el operador momento orbital, obtengo 0. Esto nos va a implicar de que el operador inversión también conmuta con los operadores más menos. ¿Está claro, jóvenes? Acordémonos que este operador L más menos, de subida y de bajada, o el operador escalera, es igual a Lx más ILY o Lx menos ILY. Entonces, eso significa lo siguiente, que si nosotros tenemos un conjunto completo de funciones propias del operador L, ¿está bien? Es decir, L al cuadrado y LZ, también va a ser un conjunto de funciones propias del operador paridad. ¿Eso está entendido? Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente: sea si una función propia común de los operadores de inversión L al cuadrado y LZ. Entonces nosotros tenemos que es común y podemos tener este valor propio común porque conmutan. En este caso, de la expresión que acabamos de ver de que P conmuta con L más menos Z, se deduce que la paridad de estado se diferencia solo para los valores del momento orbital. Entonces, vamos a aclarar esto determinando la paridad de estado. Vamos a tener nosotros esto, P, que actúa sobre phi, psi, que es una función de R, de teta y de phi, en coordenadas esféricas.
porque el momento orbital preferentemente se trabaja en coordenadas esféricas. Esto va a significar lo siguiente. Esto va a ser igual a psi, lo multiplica a r, r no cambia con la inversión, sigue siendo el mismo valor. Pi menos teta y pi más phi. Esta es nuestra expresión número 5. De esta forma, nosotros expresamos este cambio. Ahora, ¿cómo esto se manifiesta? Nosotros sabemos que la dependencia angular de la función de onda está dada por medio de los valores propios del momento angular. Nosotros los vamos a tener aquí. Jóvenes, solamente voy a trabajar la parte angular, porque es la parte que cambia. Aquí vamos a tener P, ML, los polinomios asociados de Legendre, coseno de teta, E a la I, M, phi. Entonces, vamos a ver de qué manera es que este cambio nos está afectando. Vamos a tener P, que actúa sobre este psi. Esto va a ser igual a PML, y este coseno de teta se convierte en menos coseno de teta, E a la I, M, pi, por E a la I, M, phi. Esto va a ser igual a menos 1 a la L menos M, PML, coseno de teta, menos 1 a la M, E a la I, M, phi. Entonces, aquí nosotros vemos que la paridad de la partícula va a estar determinada por este factor y este factor. Entonces tenemos que el valor propio de la paridad va a ser igual a menos 1, L menos M más M es a la L. Entonces, la paridad está asociada al momento orbital de las partículas. ¿Esto está entendido, jóvenes? Entonces, nosotros vamos a tener que, a partir de aquí, podemos establecer la paridad de un sistema físico si nosotros conocemos su momento orbital. Muy bien. Veamos algo más que es importante con respecto a la paridad. Diferentes magnitudes físicas van a tener lo que se llama reglas de selección por paridad. ¿Está bien? Estas reglas de selección por paridad están definidas. Entonces vamos a decir lo siguiente. Existen, vamos a poner, para las magnitudes físicas reglas de selección por paridad, las cuales se encuentran definidas. Entonces, ¿eso qué significa? Dependiendo del tipo de magnitud física, nosotros vamos a tener características. Por ejemplo, nosotros tenemos los escalares. Los escalares pueden ser de dos tipos. Los que nosotros denominamos escalares reales y los que se denominan pseudo
escalares. ¿Cuáles son estos escalares reales? Son aquellos que no varían con la inversión. Y estos cambian de signo con la inversión. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, un caso de estos que cambian de signo, aunque más adelante vamos a precisarlo, es una magnitud física que sea el producto escalar de un vector polar con un vector axial. ¿Está claro? Entonces, esos van a cambiar aquí de signo. Un caso de esos, por ejemplo, es algo que nosotros conocemos. A ver, tenemos estos dos vectores. ¿Está bien? Y digamos que tenemos este vector que está acá. Entonces tenemos A, B, C. El volumen formado por esto es C punto A por B. Si nosotros aplicamos la inversión, este es un vector polar y este producto vectorial es un vector axial. Si nosotros invertimos, este pasa a menos C multiplicado y estos van a pasar a menos A multiplicado vectorialmente por menos B. Entonces estos dos signos menos se cancelan y nos queda un signo menos, por lo tanto se invierte. Significa que el volumen es un pseudoescalar. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, sí, profesor, sí. Tenemos esta primera, es decir, hay esas reglas de selección. Bien, estos son escalares reales, pseudoescalares. A cada magnitud física le corresponde un operador. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente: el operador F de un escalar real. Más adelante vamos a dejar de decir real y nos vamos a quedar solo con el término escalar. Conmuta con el operador paridad. Por lo tanto, si la matriz de P es diagonal, entonces en esa base la matriz de F también es diagonal. Por índice de paridad. ¿Está bien? Es diagonal por índice de paridad. Es decir, que son diferentes de cero los elementos matriciales solo para las transformaciones siguientes: G
a un G, donde aquí nosotros estamos denotando este G por este va a ser nuestro índice de estado par, y los U que cambian a U, donde tenemos que este U es el índice de estado impar. Entonces, a esto se refiere la regla de selección. Si yo tengo una magnitud física, al momento que hago la transformación, tiene que ser tal que aquellos componentes que tienen estado par tienen que mantener el estado, y las que tienen estado impar tienen que mantener el estado. ¿Está bien? Entonces, solo puede haber esas transformaciones entre estados que mantienen la paridad. Luego, para los pseudoescalares, nosotros tenemos lo siguiente, que P, F, es igual a menos FP. ¿Eso qué quiere decir? Que los operadores, y aquí agregamos una palabra importante, anticonmutan. Anticonmutan. Más adelante vamos a ver que existen estos anticonmutadores y son importantes. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, los elementos matriciales para esta igualdad, o en todo caso de esta igualdad, para el caso en que paso de G a G, son los siguientes. Es decir, nosotros aquí vamos a tener que PGG, es decir, cuando tengo los dos iguales, multiplicado por FGG, es igual a menos FGG, disculpen, P de GG. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, dado que el PGG, el elemento matricial con dos índices de estado par, esto, si es de estado par, ese es un valor propio, es igual a 1, significa que el F de GG es igual a 0, porque la única posibilidad es que este sea igual a su negativo. Entonces, eso significa que las transformaciones con conservación de la paridad tienen elementos matriciales 0. Para un pseudoescalar, las transformaciones asociadas o la matriz de esta magnitud pseudoescalar con conservación de paridad son nulas. ¿Eso está entendido, jóvenes? Entonces, nosotros tenemos la siguiente regla de selección. Regla de selección para escalares, para magnitudes escalares. Cuando nosotros tenemos los escalares, vuelvo a repetir, voy a dejar el término reales. Nosotros tenemos que es posible los pasos de G a G y los pasos de U a U. Para los pseudoescalares,
nosotros tenemos que son posibles los pasos de G a U y los de U a G. Esta va a ser nuestra expresión número 7. Entonces tenemos esa regla de selección para las magnitudes, está claro, dependiendo de su paridad. Luego vamos a tener nosotros para magnitudes vectoriales. Aquí la denominación son vectores polares y los vectores axiales. En algunos textos jóvenes a los vectores axiales le llaman pseudovectores y estos son los vectores equivalentes a los reales. ¿Está claro? Entonces, en este caso nosotros vamos a tener que, de nuevo, tenemos para los vectores polares, un vector polar es un vector de esta naturaleza y si yo invierto las coordenadas cambia de signo. Entonces los vectores polares cambian de signo con la inversión, mientras que los vectores axiales no cambian de signo con la inversión. Entonces los vectores tienen un comportamiento inverso. ¿Está bien? Luego tenemos esto en términos del momento orbital. Nosotros vamos a tener que para los vectores polares y axiales vamos a poder nosotros establecer la siguiente relación. Si es un vector polar, el momento orbital cambia, aumenta o disminuye en 1, y para los axiales el momento orbital se mantiene. Jóvenes, ustedes sabrán o recordarán lo que han hecho anteriormente, ya sea en química, en los primeros ciclos, tal vez un poco en física moderna o contemporánea, cuando hay la regla de selección que nos dan los espectros atómicos, los saltos de niveles de energía dentro del átomo tienen ciertas reglas de selección asociadas, ciertos cambios que son posibles y que no son posibles. Entonces, parte de eso está asociado justamente a esta conservación de la paridad. Y para acabar esta parte, para un sistema compuesto, nosotros tenemos de que la paridad de un sistema compuesto de dos subsistemas se halla multiplicando. Eso es por el tipo de transformación, que es una transformación discreta. Las transformaciones discretas por lo general se acoplan mediante el producto. Entonces, si nosotros tenemos un sistema que se encuentra en un campo central simétrico y por lo tanto hay ciertos momentos angulares específicos, nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, para un sistema compuesto en un campo central, nosotros vamos a tener que la paridad va a ser igual a menos 1 a la L1 más L2 más y así sucesivamente. Donde en general aquí lo que tengo es la suma algebraica de estos momentos. Entonces, de esta forma, jóvenes, nosotros trabajamos con la paridad. ¿Esto está entendido? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de desarrollar?
Muy bien, entonces esto es lo que tenemos por el momento. Más adelante vamos a ver aplicaciones concretas de la paridad.